con una empresa líder en el tema de ciberseguridad como es Check Point. Ellos confiaron en nosotros en esta versión el año pasado, confiaron en nosotros en esta versión, así que muy contentos, muy alegres de estar dándole la bienvenida nuevamente a Check Point. Tenemos a Antonio Amador, que me imagino que conoce a muchos de ellos, algunos. Entonces nos va a hablar un tema muy interesante, el arte de la ciberguerra. ¿Sí se escribe ciberguerra? Ah, ok, yo siempre la escribo con I latina, pero sí es mi español. Bueno, entonces lo dejo con Antonio. Buenas manos, bienvenido a Tactical Edge. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Buenos días para todos. En nombre de la organización Check Point, quiero agradecer a Tactical Edge por este espacio. Para algunos de ustedes, ¿resulta natural el libro El arte de la guerra? ¿Alguno lo ha leído alguna vez? Yo personalmente lo he leído como unas 7 veces, ya ni me acuerdo. Es un libro muy reconocido en las escuelas de administración de negocios por precisamente dar mucho fundamento a buena parte de las tácticas que se utilizan en el día a día de lo que enfrentamos, especialmente en el ámbito de negocios. Pues estoy tratando de utilizar algunas de estas tácticas para tratar de enmarcar lo que estamos viviendo en términos de ciberseguridad en el mundo actual. Un momento acá. Ups. Está encendido. ¿El de la derecha? Sí. Con ese voy. Ok. Gracias. Y quiero empezar básicamente por darle un poco de contexto a esta presentación. La razón por la que estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque de alguna manera somos atractivos, tanto a nivel organizacional, público, privado, país, para aquellos que están detrás por algún tipo de interés, ya sea económico, político, estratégico, en el día a día. Eso no ha cambiado mucho a través de siglos, o sea, no es que sea muy distinto, simplemente que hoy disponemos de herramientas en el mundo, gracias a la tecnología y a la evolución de la manera en que los seres humanos nos comunicamos, que hacen que esto tenga otro contexto, otra connotación. Es lo que a nivel de defensa llaman la quinta forma de hacer guerra. De alguna manera ha cambiado la manera de hacer la guerra a través del tiempo, pero simplemente por eso, porque hay un interés y de alguna manera somos atractivos. Así que, si bien Sun Tzu escribió esto hace muchos siglos atrás, no ha cambiado mucho en el contexto natural. ¿Y qué es lo que está pasando con la ciberseguridad en el mundo? Y voy a hacer un breve brief aquí de algo que seguramente ya hemos escuchado durante mucho tiempo. Finalmente, 2017 fue un año de un campanazo de alerta. En realidad no porque lo que esté sucediendo sea muy nuevo, es en realidad por la connotación que tuvo a nivel de medios. Creo que el viernes 12 de mayo del año pasado, todos nos levantamos y como nunca antes pudimos experimentar, esto es serio, esto realmente permea países. Y yo lo voy, pero más allá de eso, yo lo quiero poner en el contexto de nuestro día a día. En cualquiera de los grupos de WhatsApp en los que estamos, en cualquiera de la prensa local, solamente ayer encontré entre Portafolio, El Espectador y El Tiempo, 4 noticias distintas relacionadas con el tema de ciberseguridad. En nuestros grupos del día a día, hasta mi mamá habla acerca de esto. Entonces se volvió un tema del común, realmente. Ya trasciende nuestro día a día. Lo que pasó acá ya es un tema para algunos más técnicos, etcétera. Para nosotros simplemente desde la perspectiva de seguridad fue la confirmación de que esto tiene carácter transnacional, de que permea a las organizaciones tanto públicas como privadas y que realmente puede impactar mucho en el día a día de nosotros como seres humanos. Hubo unas pequeñas muestras de todo esto, por allá detuvieron algunos hospitales, detuvieron la generación de energía y por lo tanto apagaron una ciudad, entre otras cosas muchas que vinieron a suceder después de todos estos grandes impactos.
fue un año de inflexión realmente. Lo que está detrás de todo esto es algo mucho mayor. Aquí les doy un extracto del último reporte de riesgos, según el Foro Económico Mundial. Es un documento público, disponible en internet, liberado el pasado 18 de enero. Y por primera vez, en todas las ediciones que ha tenido este informe anual, los riesgos relacionados con un ciberataque fueron posicionados como el tercero más importante, después de dos que no son controlables por los seres humanos. Básicamente los eventos extremos climáticos y los desastres naturales. La línea de riesgo es este eje. El controlado por los seres humanos hoy día es el primero en términos de riesgo, porque los otros dos son ajenos a nosotros, y son los ciberataques. Entonces, ¿esto qué quiere decir simplemente? La economía mundial puede verse afectada por algo que realmente venga originado desde la tecnología, en este caso ciberataques. Así es la evolución que ha tenido esto, y de hecho por primera vez, cuando se hablaba de un incidente masivo y empezaba a tomar esto una relevancia, importancia en el análisis de riesgo en 2017, se dividió. Una cosa son ciberataques y otra cosa es el compromiso de fraude o compromiso de información de las personas a nivel mundial, que tiene que ver tecnológicamente de alguna manera relacionados con un ciberataque, pero ya los ciberataques son de una fuerza mayor cuando impactan a una sociedad. El Foro Económico Mundial está hablando de esto y está coaccionando de alguna manera a que los países tomen esto en serio a la hora de tomar decisiones a nivel de defensa estratégica. Inclusive, en una de sus recomendaciones dice explícitamente, es hora de empezar a definir, así como en los tratados de Viena se definieron las reglas para una guerra convencional, empezar a definir los elementos, las cosas que son permitidas en una guerra cibernética. Por ejemplo, algo muy sencillo, el nivel de impacto, ¿ya? Nosotros juzgamos todos los días las armas nucleares, todos los días escuchamos noticias. Recientemente Rusia muestra su arsenal de armas nucleares, eso de alguna manera está regulado. Lo mismo tiene que suceder en términos de ciberataques. ¿Hasta dónde realmente, qué herramientas son permitidas para poder vivir en un contexto en donde los ciberataques sea un arma, básicamente? Así que estamos en un punto de inflexión y aquí viene parte de las razones por las que estamos viviendo esto. Las amenazas han evolucionado a través de las últimas 2 décadas y si queremos entender un poco qué es lo que está sucediendo detrás de esto, hay que entender cómo han evolucionado los ataques para dar una mirada correcta a alguna de las razones por las que esto puede estar sucediendo. Si hablamos de la generación número 1 de ataques, la primera generación de ataques, todos los que alguna vez tuvimos un floppy disk en la mano, recordaremos que andábamos de computadora en computadora. Veo muchas sonrisas, somos contemporáneos, qué bueno. Andábamos de computadora en computadora, colocando ese disquete allá, lo metíamos en la computadora y de manera standalone hacíamos los primeros parchados en la vida. Era antivirus, básicamente lo que teníamos. Y si uno mira, esa fue la respuesta. La segunda generación vino con el desarrollo del Internet. Entonces abrimos puertas de la organización, todo el mundo ahora teníamos firewalls. En ese momento esa era la siguiente generación de ataques. La tercera generación empieza a inicios de los 2000 con la evolución de las aplicaciones, básicamente las vulnerabilidades, y entonces el IPS toma su auge en ese momento. La cuarta generación, los contenidos polimórficos, ya es más reciente, pertenece a este siglo, en donde pues todos conocemos lo que llaman ataques relacionados con amenazas avanzadas, y las soluciones tecnológicas con las que respondimos están orientadas mayormente al sandboxing y el antibot. Digamos que en una investigación podemos compartirles esto a partir de las investigaciones que hacemos en nuestros propios clientes y en no clientes. Esto es simplemente tomando un esfuerzo a nivel mundial de lo que nosotros vemos en nuestras bases de datos, como que tenemos una muy buena cantidad de clientes y no clientes en las que participamos en día a día en procesos. Hoy día todo el mundo tiene un antivirus, hoy día todo el mundo de alguna manera tiene un firewall. El 50% de las empresas
tienen IPS, pero no lo activan, otros no lo tienen porque pues por alguna razón no le ven valor, y más o menos el 7% de nuestros clientes hoy día, y no clientes que hemos investigado, esto es una muestra aproximadamente de unas 25.000 empresas a nivel mundial, tiene algún tipo de control relacionado con las amenazas de última generación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Si uno mira, básicamente, en un promedio detrás de todo este estudio, las protecciones, si bien han evolucionado, solamente aproximadamente 2, 3 organizaciones de alguna manera, las organizaciones hoy se sitúan de alguna manera en control entre la generación 2 y la generación 3. Entonces, esto es muy sencillo. Estamos afrontando una guerra en donde los demás tienen más tiempo que uno, más dinero que uno, aunque no lo creamos, porque lo tienen, porque los fondos de financiamiento detrás de esto son enormes comparado con los presupuestos que tenemos a nivel de país, organizaciones públicas y privadas, y pues digamos que las armas que ellos tienen son más variadas frente a las posibilidades que nosotros tenemos como organizaciones. Esto es una reflexión, porque estamos llegando ahora a la generación quinta, que es lo que está relacionado con lo que empezamos a ver desde el año pasado, en donde tenemos ataques de carácter masivos, básicamente, que impactan a países, a la industria, sectores económicos, de múltiples vectores o múltiples vectores involucrados de manera separada o simultánea, e inclusive patrocinados por estados, donde eso asegura inclusive el mayor presupuesto disponible si a un estado estratégicamente le interesa afectar a otro por la razón que sea. Y seguimos pensando de la misma manera. Entonces, estamos en un gran punto de inflexión en donde es momento de empezar a ver las cosas de una forma distinta, porque si lo seguimos haciendo de la manera tradicional, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, definitivamente vamos a fracasar. Estamos en una guerra. La guerra se pelea con estrategia y llega el momento de utilizar las armas. Si la estrategia no es la correcta, existe un riesgo alto es muy probable que fracasemos. Si la estrategia no es la correcta y las armas son las correctas, probablemente también fracasemos. Si las dos son las correctas, probablemente tenemos una mayor tasa de éxito que las dos anteriores. Es una combinación básicamente de táctica que tenemos que tener detrás de todo esto. No basta con saber, decía Sun Tzu, o dice Sun Tzu en El arte de la guerra, no basta saber cómo atacar a los demás con el fuego, es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti. Prevención. La clave de toda guerra está en prevenir específicamente, y eso es algo que hemos empezado como seres humanos detrás de las decisiones relacionadas con la seguridad de las organizaciones por las que respondemos a involucrar en nuestro día a día, pero no necesariamente estamos siendo exitosos. Les quiero contar un poco, para romper algunos paradigmas, de cómo desde una empresa de seguridad como lo somos en Check Point, vemos esto. Tal vez para precisamente darles algunas herramientas de la manera en que lo abordamos, de la perspectiva no tradicional, aunque utilizando algunas de las herramientas y tácticas tradicionales. Es básicamente compartirles un poco de nuestra empresa, algo que no es muy común. ¿Cómo se protege esta compañía? Prevención, básicamente es nuestra táctica. Siempre, todas las decisiones de Check Point están orientadas a esto. Prevención, lo que nos puede llegar a pasar. ¿Cómo lo evitamos? No llorar sobre mojado. Esa es la primera, la base fundamental de toda la estrategia. Pasó en mayo 12, cuando vino el WannaCry, 0 infecciones para nosotros como compañía. Básicamente teníamos las decisiones adecuadas, estábamos preparados. El impacto mayor fue haber sacado a nuestro CIO de un día viernes en Israel, que es día de descanso, a diferencia de nuestra cultura. El hombre estaba en la playa y tuvo que ponerse enfrente del negocio para estar seguros de que no habíamos tenido mayor impacto. El asunto es cómo mantenemos esto en un 2018 que se ve tan compulsivo, tan peligroso, y de aquí en adelante. Ese es el reto que tenemos todos los días, y el CIO de nuestras compañías lo tiene, porque por un lado tiene una disyuntiva. Uno, el negocio me está pidiendo cuerda, necesito crecer, necesito hacer cosas, necesito abrir la organización, necesito irme a la nube. Esas son decisiones que están detrás.
pero al mismo tiempo tengo que mantenerme seguro. Necesito conservar la reputación de la empresa. En el caso de una empresa como Checkpoint, imagínense, si nosotros mismos somos vulnerados seguros, pues ¿qué imagen podemos transferirles a ustedes? Para nosotros, la seguridad nuestra es uno de los principales activos para proteger la marca, que es otro activo más en pro de ustedes. Nosotros no negociamos eso bajo ninguna circunstancia dentro de nuestra organización. Entonces, esta disyuntiva, pero al mismo tiempo le pedimos a nuestro CEO, para que ustedes entiendan, Checkpoint es una empresa de 3.500 personas. Una de esas personas la ven aquí. El día de hoy me he conectado a 6 redes inalámbricas diferentes. La del hotel, la de este sitio, la del restaurante en donde tuve una cena, en donde tuve un desayuno, perdón. La del taxi que me facilitó un módem para poder llegar acá. Ahí les voy contando de 4. Y yo no afecté a mi organización. Eso es el día a día en el que vivimos las personas de Checkpoint. Nosotros no tenemos oficinas. Tenemos 96 sedes a nivel mundial, de las cuales aproximadamente el 50% son las casas de las personas que hacemos parte del equipo de Checkpoint, porque somos una empresa virtual, de alguna manera. Entonces tenemos que convivir con eso. No podemos sesgarnos a estar dentro de un headquarter y decir que básicamente la política de seguridad es totalmente restrictiva, porque si no el negocio no se desarrolla, no podríamos hacer lo que hacemos por ustedes. Ese es el nivel de complejidad que tenemos hoy día. La evolución del negocio nos ha hecho ir a la nube, pública, privada, nos ha hecho evolucionar en la infraestructura en el día a día, involucrando cosas como antes impensable, Office 365, llevar la documentación al cloud, entre otras cosas. Involucrarnos con herramientas que se alojan en la nube, como por ejemplo nuestro CRM, la gestión de licencias, de soporte, de mantenimiento de nuestros clientes, y a veces tener que convivir con ese cloud restrictivo de alguna manera, que dicen, usted aquí no puede hacer nada diferente de lo que yo le digo, cuando la información y el negocio es mío y está impregnado detrás de todo eso. Entonces, dar esos pasos no es fácil para una compañía. Lo viven ustedes, nuestros clientes, en el día a día. Nosotros ya lo hemos dado de generaciones atrás. Así que esto es un tema de superar las dificultades del día a día, y la primera dificultad es, para todo CIO detrás de esto, es muy sencilla. El 99% es lo del día a día, es la rutina. El 1% es lo disruptivo, lo que yo tengo que hacer diferente en el día a día para poder causar este impacto de evolución en los negocios. El 99% nadie se va a acordar. El día que sucede algo, nadie se acuerda que el 99% del tiempo teníamos un equipo detrás ajustando políticas de seguridad, alineado con los planes de gestión de riesgo, alineado con todos los temas de carácter educativo dentro de la organización, haciendo push porque la organización evolucionara mentalmente hacia una madurez que le permita incorporar la ciberseguridad. Nadie se va a acordar de todo eso. El día que sucede algo, todos se acuerdan del de seguridad, ¿o no? ¿Sí o no? Eso es el dolor con el que nos toca vivir. Así que más o menos uno tiene que ser Superman. Entonces, desde la perspectiva de nuestro CEO, una de las cosas que se adoptó como metodología de prevención fue, a ver, ¿dónde está el 90% de los problemas de esta organización? El 35% está relacionado con la gente que está navegando. Gente que se conecta en todas partes del mundo a navegar y acceder a las herramientas. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, punto. Mi riesgo está ahí, en parte. El siguiente está en los documentos. Los documentos que yo como organización comparto con mis clientes, intercambio con mis clientes en el día a día, con mi red de canales, con mi red de socios a nivel mundial. Es la naturaleza. Muchos de ustedes ni cuenta se dan. Recibimos archivos con focos de contaminación de parte de ustedes mismos diariamente. O sea, es algo, y lo notificamos, por supuesto, pero es una realidad. No podemos parar el negocio. No puedo permitirte que me mandes un documento, me lo tienes que mandar con este estándar de seguridad. Ese es otro de los focos de contaminación que nosotros vivimos. Y por otro lado, el indiscutible móvil, especialmente en los Android, en donde tenemos una dinámica, no quiere decir que el otro proveedor de software o sistemas operativos no tenga problemas, pero la mayor cantidad de problemas los tenemos asociados a esto en el día a día. Esa fue la perspectiva con la que se adoptó la seguridad dentro de esta organización. Así que la primera línea de defensa es detrás del headquarter. ¿Por qué? Básicamente porque independientemente de cualquier cosa, si bien en el headquarter de Checkpoint hay 2.000 personas,
Esas 2.000 personas tienen una responsabilidad. El activo principal de esta organización es el desarrollo de todo el software, como compañía de software. Nuestro activo principal es la gente y los códigos fuente que tenemos detrás para desarrollar nuestra tecnología. Es un activo principal, no puede estar descuidado. Nuestro headquarter tiene que estar completamente blindado, dada esa circunstancia. Que las transacciones se den fuera del headquarter es otra cosa totalmente distinta. Entonces, una de las primeras premisas fue identificar cuáles eran los activos físicos estratégicos de la organización, aquellos que nunca voy a tercerizar, aquellos que nunca van a salir a un centro de datos alterno por las razones que son. Estratégico de negocio es algo que tenemos que cuidar. Esa fue la perspectiva metodológica que tuvimos. Entonces, el headquarter está blindado, básicamente. Lo segundo es entender desde la perspectiva de movilidad que esto tiene que ser del uso diario. No podíamos, bajo ninguna circunstancia, sacrificar la movilidad, más cuando tienen 1.500 empleados que están trabajando fuera del headquarter. La movilidad es una herramienta del día a día para nosotros. Tenemos que convivir con ella, no es negociable. Y en ese sentido tenemos que entender de que la gente trae su dispositivo, que la gente es dueña de su dispositivo y la gente puede hacer con su dispositivo, perdón la expresión, lo que le dé la gana, siempre y cuando no comprometa los activos de la organización en términos del uso de la información a la que puede o los recursos que puede tener acceso detrás del dispositivo. Complejo. Veo todavía en nuestra cultura, en América Latina, muchas organizaciones que aún se debaten si realmente podrían darle a sus funcionarios o a su entorno el acceso a toda la información a través de la movilidad. En buena parte es porque la visión es un poco distinta y están buscando más atesorar y controlar el dispositivo que permitirle a la gente tener otro tipo de perspectiva sobre el dispositivo. Y voy a tocar un punto fundamental, personas, y aquí empiezo cómo lo hacemos. Las personas somos los culpables, querámoslo o no, somos el eslabón más débil de la cadena, eso todos lo sabemos. Y el 70% de las brechas, según los estudios, básicamente en el 70% de las brechas siempre hay el error humano involucrado. Nada nuevo, ¿correcto? La diferencia es cómo se aborda desde Checkpoint y les voy a explicar. Dentro de todo esto, nosotros finalmente tenemos 3 cadenas que son fundamentales en todo este proceso metodológico de cómo cuidamos a nuestra compañía. La tecnología es fundamental, las políticas son fundamentales y las personas son fundamentales. Empecemos por el eslabón más débil de la cadena, las personas. A diferencia de muchas organizaciones, hacemos algo que tiene que ver con el empoderamiento de las personas. Para que ustedes se hagan una idea, esto no es muy disímil de lo que ustedes encuentran en sus compañías. Hacemos un proceso de inducción, entregamos a las personas la documentación respecto de qué es una información confidencial, cuál es el tratamiento que debe dársela dentro de la organización. Cada uno de los funcionarios de Checkpoint firmamos esta documentación, nos lo tomamos muy en serio. Mensualmente lanzamos campañas electrónicas acerca de la criticidad de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe una cultura relacionada con esto. Pero al final pasa algo que, como todos los seres humanos, la gente tiende a olvidar el día a día, que hacíamos malos por eso. Entonces la compañía encontró un espacio para hacer algo diferente, empoderar a las personas. Y a diferencia de muchas organizaciones que he conocido a través de estos años de experiencia en la seguridad, que han invertido millones de dólares, no solamente en herramientas, sino en procesos detrás, tratando de atesorar la información dentro de estrategias de DLP, nosotros usamos el DLP de una manera muy distinta. Por ejemplo, que es empoderar a los empleados. Todos los empleados de esta compañía tenemos la opción a la hora de gestionar un documento, de decidir si lo enviamos. Si lo enviamos, tenemos la opción también de decidir a quién se lo enviamos y bajo qué contexto, qué puede hacer esa persona al momento de enviar esa información que es catalogada por Checkpoint como confidencial. Al momento de enviarlo, si es que aún así las políticas de la compañía sugieren a la persona, este documento no puede ser compartido con alguien adicional. Si es que aún así quiero enviarlo, por ejemplo, me pasó con la presentación de hoy, tal cual, yo simplemente envío una justificación y toda mi área de seguridad ya está enterada de que yo asumí el riesgo de compartir un activo de la compañía detrás de la información y no para el negocio. Pero la compañía es consciente de que yo a la vez soy consciente de esa decisión que tomé. También puedo tomar la decisión de descartarlo, de decir a quién no se lo comparto. Es una perspectiva muy diferente porque estoy dándole el poder a la persona
detrás de la gestión de un documento o de una información crítica para la organización, de decir, hazlo o no hazlo. También existen restricciones, por supuesto. Hay documentos que ya sabemos por su naturaleza, de dónde vienen, en los grupos que se gestionan, etcétera, que son inherentes a no se pueden compartir fuera de Checkpoint y ya vienen con cierta restricción. Y por más que tratemos, mira, ¿sabes qué? No insistas. No va para afuera porque contiene este tipo de información que compromete la seguridad de la organización. Es decir, nos estamos mirando de alguna manera. Pero en el 70-80% de los casos son decisiones nuestras, como empleados. No es al revés, no es, te di una gran política que tengo que actualizar cada día porque los documentos son dinámicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la política se actualiza en el día a día, etcétera, y eso se vuelve completamente inadministrable, ingestionable. Esa es la manera como lo vemos. Empoderamos a la gente detrás de esto. Lo segundo es darle a las personas una sensación de seguridad en el uso diario de las herramientas. Si a uno le pasa que compromete su entorno del día a día, cuando estoy haciendo una transacción en mi banco, etcétera, etcétera, y tengo esa sensación de, ¿será que no me están cuidando? ¿Será que me están cuidando? Pues básicamente va a ser muy difícil también que yo pueda dar los siguientes pasos, que muchas veces me corresponde dar como compañía para hacer una prueba, para hacer una transacción con ustedes, nuestros clientes, para hacer algo en mi día a día como persona, detrás de la computadora o detrás del dispositivo móvil que uso para mi día a día. Entonces, sensación de seguridad o evidencias de seguridad, por ejemplo, en todos los dispositivos que nosotros utilizamos, llámese PC, tablet, móvil, tenemos instalada la tecnología que permite que la gente, todo lo que tiene que ver con sus claves, accesos personales, estén cuidados para que esa sensación de seguridad se incremente. De esa misma manera, así como la compañía se preocupa por cuidarnos, nosotros nos preocupamos por cuidar la compañía. Es un tema absolutamente recíproco. La compañía me está cuidando, yo tengo que propender por cuidar la compañía. Entonces es una cultura bastante distinta, hasta el punto que yo les digo, yo tengo mi computadora personal, ya yo no transo en mi computadora personal, transo en la computadora de la organización. Nunca me ha sucedido nada en mi computadora personal, porque también como que estoy metido en este mundo de la seguridad, sé qué cosas debo hacer, sé qué cosas no debo hacer, sé qué cosas debo abrir, sé qué cosas no debo abrir, etcétera. Entonces tengo cierto nivel de protección, así no tenga las herramientas de Checkpoint activadas al 100% en mi computadora personal. Pero la cultura del día a día, de alguna manera me hace ser como agradecido de, oye, voy a transar, voy a hacer estas cosas a través de la computadora en la empresa porque la empresa también me está cuidando a mí. Entonces es un tema de cultura totalmente diferente a lo que vemos en el día a día. Inclusive en temas de navegación, fíjense esto que dice aquí. Por ejemplo, si yo entro a un sitio que de alguna manera la empresa reconoce a través de toda su experiencia como que es un sitio peligroso para mí como persona o para la organización, también yo puedo tomar la decisión de enviar un reporte y decir, voy a seguir navegando, no hay ningún problema, asumo el riesgo como persona. No es al revés, que la empresa no me deja hacer absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos han pasado casos inclusive en donde hemos tenido que instalar aplicaciones para demos, en donde inmediatamente se despiertan todas las alarmas. Y nos dicen después del área, usted la aprobó, está poniendo en riesgo a la compañía, sí, pero es que es un demo, es un ambiente controlado. Ok, entonces ya sabemos que este tipo de amenazas que ya están bajo control, las estamos viendo, son permitidas durante X cantidad de tiempo. ¿Cuál es la X cantidad de tiempo? El tiempo que dura una demo, por ejemplo, dentro de uno de nuestros clientes. Entonces no paramos el negocio, convivimos con el riesgo que implica detrás. Es una perspectiva bastante distinta a lo que vemos en el día a día. Políticas. Uno de los grandes dolores de cabeza para muchos, muy sencillo, y es la goma, es el pegamento, el colbón, el pegastick entre las personas y la tecnología, porque es lo que al final de alguna manera transforma al negocio en tecnología, lo que permite hacer, no hacer, abrir puertas como las que nosotros abrimos o cerrarlas. Es un tema que se está volviendo bastante complejo por algo que les voy a contar más adelante. En realidad son políticas adaptativas y les voy a dar un ejemplo de la manera en que en esta compañía funcionamos con respecto a la documentación que viene contaminada o que pone en riesgo a la organización, los documentos que traen malware, por ejemplo. En ningún momento se para el documento. El documento, por ejemplo, cuando ustedes nos mandan o cuando recibimos un documento que viene contaminado, lo primero que hacemos es lo ponemos a emular, pero al mismo tiempo que lo estamos emulando, le estamos entregando el documento original a la persona que lo gestiona al interior de Checkpoint con una alerta. Mira, ese documento viene contaminado. Su impacto ya fue controlado.
¿Ok? Estamos previniendo, lo vimos desde el principio y mitigamos el impacto. Además te entrego un documento reconstruido para que sigas trabajando. Esa es la manera de verlo, no es bloquee todo y por allá no vas a poder trabajar sino hasta 5, 10, 20 minutos después de que te entregue el documento porque el negocio no lo podemos parar. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que detrás de todo esto yo tengo que estar actualizando las políticas frecuentemente porque me encuentro nuevas amenazas o porque me encuentro nuevos focos de amenaza, porque me encuentro soluciones a esos focos de amenaza de manera que no las tenía anteriormente, porque lo concentro en un grupo o en una persona en particular. Todo esto requiere una actualización de manera constante, de manera automática, no puede ser manual en el día a día ni algo así. Esto nos pasa cientos de veces por día. Entonces es la única manera de funcionar, no podemos parar el negocio. Por lo tanto, de esta manera es que funciona la tecnología detrás de todo esto, adaptativamente, adaptándose a la necesidad del día a día, adaptándose al riesgo que miramos en el día a día, el que vivimos en el día a día como Checkpoint. Y después está la parte de tecnología, y este es un tema bastante curioso. Israel es uno de los estados que mayores startups produce en el mundo. Y cada otro nuevo día surge cada otro nuevo startup y especialmente en el tema de seguridad. Y si yo me pongo del lado de ustedes, nuestros clientes, de hecho, muchas de estas marcas que están acá tecnológicamente hablando seguramente han tocado la puerta a algunas de sus empresas en el día a día. El asunto es que detrás de todo eso, esto se vuelve de alguna manera inmanejable. Es una realidad. Casi que hemos llegado al punto en la seguridad de tener una tecnología para cada cosa. Lo que de alguna manera nos quita el sueño por una sencilla razón. Primero, no tenemos recursos suficientes para poderla gestionar. Eso es una realidad intrínseca con la que tenemos que vivir. Segundo, hemos llegado al punto, siempre hemos escuchado, las tecnologías no son balas de plata, contra la seguridad no hay bala de plata. Eso hasta cierto punto es cierto, dependiendo de la manera como se vea. Yo hoy no comparto tanto eso, después de ser uno de los que lo compartía firmemente. Creo que la efectividad está desde otra perspectiva, no de la del 1 y el 0, si lo paro o no lo paro, es desde la perspectiva de cómo lo utilizo y cómo lo articulo. Eso me hace ser más eficiente a la hora de controlar. Entonces, esto es una disyuntiva, cómo seleccionar la tecnología correcta en un mar de todo esto. Yo creo que no hay tecnología correcta, creo simplemente que lo que hay es que utilizar la táctica correcta dentro de esta guerra, que es la prevención. La prevención no es arreglar. Cuando uno arregla, y se lo voy a poner en términos muy prácticos, cuando uno compra un firewall y lo compra con especificaciones, o un IPS con especificaciones de throughput de esto, puede admitir estos protocolos, etcétera, 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 no está previniendo, está arreglando el problema del pasado. Eso es una realidad. En cambio, cuando previenes, miras al futuro, inclusive con cosas que no conoces. ¿Ya? Muchas veces tomamos decisiones sesgados completamente a una serie de features que al final nos terminan atando de manos. No quiero pensar, y creo que no es así, pero me lo he encontrado tristemente en algunas partes, que muchos tomamos esas decisiones pensando en que si yo evoluciono en términos de seguridad me voy a quedar sin puesto. Es una visión completamente errada, pero es parte de nuestra sociedad. Yo creo que el que se posiciona desde la perspectiva de prevención al interior de su organización es quien tiene realmente el potencial de permanecer y crecer dentro de las organizaciones porque le da a la organización una visión distinta. Detrás de esto también es importante la consistencia. Uno no puede ser una empresa en un ámbito, el ámbito de la red corporativa, y otra empresa en el ámbito del cloud. Es que es la misma empresa, simplemente cambió la vía en la manera en que hago negocios. Y eso se está dando mucho, con mucha preocupación estoy viendo eso. Cuando estén tomando decisiones, piensen en la consistencia, tal vez no de la hora, sino del futuro. Su organización va a evolucionar, querámoslo o no, hacia el cloud, hacia la movilidad. Y debe ser una sola empresa, porque es que no hay 3 organizaciones y 3 políticas distintas, ni 3 empresas diferentes o marcas distintas, una para las transacciones que se dan en una red corporativa, otra para las transacciones que se dan en el cloud y otra para las transacciones que se dan a nivel de la movilidad. Es la misma empresa, son las mismas personas, somos las mismas personas haciendo lo mismo simplemente a través de vías distintas. Esto es muy importante.
Y eso requiere consolidar. Las decisiones que estén tomando hacia futuro requieren que se consoliden y se puedan gestionar de manera uniforme precisamente para ahorrar en esfuerzos. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan los 3 aspectos anteriores de cómo se gestionó esto a nivel de Checkpoint cuando llegamos a enfrentar el asunto de WannaCry. Simplemente teníamos activados en nuestra capacidad a nivel de cada PC, dispositivo móvil, iPad, tableta, como lo queramos llamar, de la marca que queramos llamar, las capacidades de thread emulation, por si las moscas, detrás de eso venía, y de thread extraction, detrás de esos correos electrónicos, detrás de todos esos links que podían de alguna manera poner en, o detrás de todas esas vulnerabilidades que podían poner en tela de juicio o comprometer la infraestructura de la compañía a nivel del sistema operativo que teníamos instalado todos, que de hecho, para que sepan, estamos en una versión de Windows muy anterior a la que muchos utilizan, por razones de seguridad. Es una decisión de la empresa, no voy a ventilar el detalle ahí detrás de eso, pero precisamente para no exponernos. A nivel del IPS, ya existían las firmas relacionadas con esto. De hecho, hay una anécdota, nuestros clientes usuarios de IPS ni siquiera experimentaron la situación de WannaCry, porque ya se conocía de la vulnerabilidad previamente a nivel del sistema operativo y estuvo actualizada inmediatamente. Microsoft la liberó porque pues obviamente tenemos relación con ellos. A nivel de anti-ransomware también estábamos protegidos por cualquiera de las vías en el caso de que utilizaran alguna técnica diferente para atacarnos. Pero para que se hagan una idea, en el peor de los escenarios, nuestros clientes que no eran usuarios de IPS tuvieron una actualización de las recomendaciones y políticas que debían hacerse a nivel de firewall en lo que correspondía, porque habían cosas que definitivamente no se podían hacer en un lapso de 12 minutos después de detectada. 12 minutos es un muy buen average para un ataque de estos, y está comprobable, lo pueden ver en la página de internet del momento en que se publicaron estos. Ya ese es el peor escenario, tecnológicamente no podíamos cubrir con ninguno de estos porque nuestros clientes, nosotros sí lo pudimos hacer porque teníamos claramente protegida la red, los dispositivos como tal móviles, incluyendo el PC. Para nosotros el PC es un dispositivo móvil más, como el teléfono celular dentro de la organización, porque la arquitectura nos permitía hacer este tipo de cosas en el día a día. Eso es una estrategia de prevención, así lo hacemos en Checkpoint en el día a día. Ahora, ¿qué pasa? Estamos enfrentando este tipo de amenazas, necesitamos prevenir, esa es la gran recomendación, tomar acciones en tiempo real, cubrir los puntos más débiles de la cadena, como el cloud y el móvil, de una manera uniforme. Así que esto es un tema también que enfrentamos en el día a día. Esto definitivamente nos exige de alguna manera ser constantes, ser uniformes, tener una estrategia realmente detrás y no responder a los problemas en la medida en que se presenten. Una de las recomendaciones que nosotros damos desde Checkpoint básicamente es, la mayoría de las compañías hoy día tienen un mapa de riesgos. Ese mapa de riesgos, si lo miran, fue tomado en un momento, una foto del momentum de esa compañía. Pero los mapas de riesgo son dinámicos, tienen que actualizarse a través del tiempo. Y todavía veo compañías en nuestros mercados que están respondiendo con controles de seguridad, políticas de seguridad, inducciones a nivel del comportamiento o de formación de las personas con mapas de riesgo de hace 4 años. Eso en parte es por la falta de recursos o por la falta de herramientas correctas para poder seguir ese proceso evolutivo. Además, porque cada vez que uno contrata un apoyo en gestión de riesgos, pues implica una consultoría, más recursos de la organización, actualizar esos mapas, entender los riesgos del nuevo negocio, etcétera. Es algo que no es fácil para las organizaciones. Esto tiene que mantenerse de alguna manera constante para poder ser exitosos en el tiempo y adaptarse también detrás de todo esto. ¿Cómo hacerlo? Ya para terminar, nuestras recomendaciones finales. Hay unos ingredientes. Lo primero es nunca negocien la capacidad o incapacidad de poder hacer prevención en tiempo real. Necesitan ver y entender lo que está pasando. Eso no es negociable hoy. Proveedor de seguridad o socio de seguridad a nivel estratégico que no les dé esta capacidad no es un socio, porque no tiene la capacidad de adaptarse, básicamente. Hay que responder rápidamente detrás de todo esto. Son sus herramientas tácticas para enfrentar esta guerra. No importa el ámbito en que esta guerra se desarrolle, eso es muy importante, no importa,
Puede ser en el cloud, puede ser en su data center, puede ser en una red propia de terceros, pero siempre donde esté comprometido un proceso de la compañía, ustedes tienen que tener las herramientas tácticas para afrontar esta guerra de manera uniforme. No puede ser una compañía en un lado y otro. Tienen que tener esa visión, es muy importante. Su compañía de hoy no necesariamente es la compañía del mañana. La inteligencia detrás de todo esto, el aprendizaje detrás de todo esto va a ser uno de los activos más relevantes a través del tiempo. Hoy día todo el mundo habla de inteligencia artificial detrás de la ciberseguridad como uno de los elementos más importantes. La inteligencia artificial, esa capacidad de aprender de manera autónoma y tomar decisiones a nivel de seguridad, yo creo que está inventada hace mucho rato y va a seguir incrementándose a través del tiempo con las nuevas herramientas, nuevas tecnologías detrás de todo esto. Se los voy a poner muy sencillo. ¿Cuántas veces ustedes no han reutilizado una regla de seguridad cuando llega un activo nuevo de la compañía, cuando se genera un nuevo ámbito de proceso o procesos dentro de la compañía? Ya estamos aplicando inteligencia a través del tiempo. La única diferencia está en si lo puedo hacer manual o lo puedo hacer automáticamente. Es algo que nos reta en el día a día. Tenemos que empezar a entender eso, pero la realidad es que esto es constante. No para en el tiempo, el aprendizaje es diario y hay que compartir esa inteligencia y no solamente al interior de la organización, sino a nivel sectorial, país. Hay que entender si tu socio detrás o si tu infraestructura detrás está realmente haciendo parte de esa sociedad que cada día alimenta para reducir el riesgo de las amenazas. Es otra forma de prevenir. Las mejores tecnologías de seguridad, finalmente, X o Y tendrá que tener la capacidad de hacerlo. Es una decisión que tendremos que tomar en algún momento. De hecho, conversaba con alguien hoy, yo sigo vendiendo como Checkpoint cajas, porque ustedes lo piden, porque las arquitecturas de ustedes lo piden. Nuestra compañía se llama Checkpoint Software, hace mucho tiempo, hace 15 años al menos. Y eso tiene mucho que ver porque el software es lo que te permite a ti de alguna manera flexibilizarte a través del tiempo para poder adaptarte. Entonces detrás del software significa que hay una arquitectura, ¿ya? No es un tema a priori basado en una capacidad específica o limitada por una capacidad específica de una caja. En fin, pero básicamente es eso. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué les hablo de arquitectura? Para que ustedes se hagan una idea, nosotros desde Checkpoint, esos paneles que están ahí, son aproximadamente 80 tecnologías que hacen parte del scope de lo que nuestros clientes y nosotros mismos hoy tenemos al interior de nuestra arquitectura de seguridad como Checkpoint. Difícil, porque detrás de todo eso, nosotros tenemos que articular esto, consolidar y administrarlo. Y aquí vienen una serie de retos, que es donde nosotros nos ponemos en los pantalones de ustedes en el día a día, para movernos a esa quinta generación a prevenir detrás de esa quinta generación de seguridad. Y vienen todos los retos. A mí nunca me va a pasar eso, es lo que dice. Eso es una de las primeras. Entonces yo no necesito todo eso. Miren lo que pasó en 2017, muchos están cambiando de parecer. Esto es muy complicado, no se pueden prevenir todos los ataques, no existe una bala de plata. Son 6 meses para implementar cada una de esas tecnologías, o sea que más o menos hasta el 2025 voy a estar haciendo esto. En realidad es más fácil, son las armas que existen. Tácticamente, si queremos enfrentar esa guerra, tenemos que entender que no existe otra manera, más allá de la metodología. No estoy diciendo que no la tengamos, claro que hay que tenerla, hay que seguir formando a las personas, hay que seguir en estos procesos, pero tratando de innovar en el día a día. Pero finalmente esta guerra se pelea con armas. La eficiencia, la efectividad de ser exitosos o no, o de reducir la visibilidad o el nivel de exposición de la compañía o la organización a la que pertenecemos, se logra simplemente si tenemos las armas adecuadas para no volvernos atractivos para esos que nos atacan. Nos van a seguir atacando, eso es algo con lo que vamos a tener que. El reto está en ponerle orden a esto. Nosotros desde Checkpoint básicamente le hemos puesto orden a esto. Y nuestra estrategia de arquitectura de seguridad, esto no es un producto, a nosotros no nos interesa involucrarnos y le sugerimos a nuestros clientes normalmente nos involucramos donde ustedes realmente entiendan el valor de tener una arquitectura de seguridad. Ahí es donde queremos estar, básicamente.
Esa es una de las recomendaciones que damos. Si quieren prevenir, empiecen por dar un paso muy importante, que sus próximas decisiones estén basadas en arquitectura de seguridad, porque es lo único que les va a permitir estar vigentes a través del tiempo, no de otra manera. Más allá del concepto, el concepto en Check Point le llamamos Infinity, básicamente por otro. Y para cerrar, les voy a dar un contexto de lo que sería la generación número 6 de ataques. Estamos hablando del año 2020, ya está empezando a suceder, pero ¿cómo lo estamos viendo desde Check Point para que entendamos qué es lo que está pasando? Hoy día vemos el dron como un juguete, ¿cierto? Y el televisor con acceso a internet para ver Netflix como el juguete, el gadget del día para nuestros hijos. Entre otras cositas varias que tenemos ahí, que ya estamos experimentando. La realidad es que detrás de todo esto existe lo mismo. Existen redes empresariales, existen las capacidades desarrolladas sobre una nube, existen dispositivos desde los que nos conectamos. No es muy diferente a lo que tenemos en las organizaciones hoy día. La realidad es que todos estos juguetes y algunos otros que están empezando a abrirse caminos, como aviones sin piloto, no son drones, aviones sin pilotos, que es diferente, transporte de mercancías y personas sin pilotos. Ya no estamos hablando de carros sin conductor. En el ambiente de la medicina y en otros ambientes más naturales como los bancos, estamos empezando a vivir parte de esta nueva era detrás, que es la era de las cosas, no el Internet de las cosas, la era de las cosas, en donde diferentes ambientes de nuestro día a día, la industria, las ciudades inteligentes, los medios de transporte, las infraestructuras críticas, están empezando a tomar un papel relevante en el día a día. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que enfrentarlo desde una perspectiva más estratégica. No podemos seguir haciendo parches para cada una de estas cosas en la medida en que se nos vayan presentando. Esto quiere decir que nuestras empresas van a tener que adaptarse y nosotros mismos como consumidores vamos a tener que adaptarnos a todo este entorno, a la manera distinta de hacer las cosas, porque eso es lo que está sucediendo. Así que ya no vamos a lidiar solamente con redes de computadoras, ahora tenemos que lidiar con un mundo que está realmente conectado y que cada día involucra más activos dentro de diferentes procesos, de diferentes industrias para poder lograrlo. Eso es lo que llamamos nosotros la próxima generación de ataques, los nanoataques. El ataque que va a llegar a la granularidad, el que va a comprometer la alarma de la casa, el que va a comprometer la nevera de la casa, el que va a comprometer el televisor, el que va a comprometer muchos ámbitos detrás de los cuales nosotros como compañías vamos a estar haciendo negocios. Y hoy de alguna manera lo vemos como, nos podemos reír, ¿será que eso va a suceder? Ya está sucediendo. Si no, pregúntenle a uno de los fabricantes de alarmas más importantes en Estados Unidos, lo que recientemente pasó con su central de monitoreo y cómo se expuso todos los activos que estaban detrás de todo esto. Es un mundo conectado y las alarmas están conectadas a Internet, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces ya llega a tocar más nuestro día a día. Ya no es la central eléctrica que apagan una ciudad, no es el acueducto que contaminan, no, es la seguridad de mi casa, el mercado de mi casa, entre otras cosas. Esa es la generación, lo que nos llama sexta, de ataques que debería estar madurándose alrededor del 2020. En Check Point ya estamos trabajando básicamente dentro de esa visión. Básicamente lo que estamos viendo es la liberación de la nanoseguridad, que es poder llevar la misma capacidad de seguridad que tenemos hoy en los diferentes aspectos que cuidamos a todos estos escenarios nuevos, básicamente. Ya estamos desarrollando esos nanoagentes que llamamos. Básicamente es un open source que involucra todas las capas de seguridad desde la perspectiva de arquitectura de seguridad para dar esos atributos en los diferentes escenarios a nivel de sistemas operativos, dispositivos IoT, sistemas de microservicios, sistemas móviles, servicios web o servicios a través del cloud. Es llevar la seguridad a los siguientes ámbitos en donde vamos a necesitarla para enfrentar esa nueva serie de amenazas que van a ser más atractivas, por una sencilla razón.
Si te metes con eso, puedes lograr grandes réditos en términos de dinero. Puedes quebrar a uno de tus competidores, puedes ganar mercado, entre otras cosas, porque estamos hablando inclusive de cosas que tienen que ver con el ámbito comercial, guerra entre empresas. Eso va a requerir mucha ciberinteligencia y control, es parte hacia donde estamos orientando nuestras estrategias de gestión de la seguridad. Ahí le hemos puesto mucha inteligencia artificial. Desde la última versión de nuestras herramientas de gestión ya se están involucrando estos, porque ya estamos viéndolo hacia 2020 básicamente. Entonces, esos nanoagentes básicamente lo que tienen que tener también es la capacidad de adaptarse a las necesidades, a los retos que van a haber en el día a día, porque esto se va a volver inmanejable, puede ser grandes volúmenes de nanoagentes por grandes volúmenes de dispositivos desplegados en diferentes escenarios, algo que nadie puede manejar si no se hace con capacidades de inteligencia artificial, políticas adaptativas como las que hoy implementamos de alguna manera, tendrán que ser más eficientes hacia el futuro para poder lograr tener mayor cubrimiento. Eso es básicamente lo que estamos viendo desde la perspectiva de la ciberguerra, del nuevo arte de la ciberguerra, de entender que necesitamos herramientas como la prevención y la correcta arquitectura, o por lo menos la arquitectura que nos permita hacia futuro poder afrontar este tipo de riesgos, que hoy tal vez algunos ya vemos con preocupación en el sentido de querer abordarlos en la visión de la organización a la que pertenecemos. Eso es básicamente lo que les tenía para contar desde la perspectiva de cómo vemos en Checkpoint lo que está sucediendo a través de todo este escenario de ciberseguridad. Muchísimas gracias por el tiempo. No sé si ustedes sabían, los nuevos dispositivos estos que limpian los pisos con robot, están tomando fotos o crean un mapa de tu casa y lo suben a la nube. A mí me pareció eso espectacularmente peligroso, porque ya saben cuántos cuartos tiene y la pared y todo eso. Y luego se le agrega a eso lo que está haciendo Amazon con la llave que le permite que tú no estás en la casa, viene un paquete de Amazon, él tiene el código para abrir la puerta y dejar tu paquete dentro de tu casa. ¿A quién aquí en Colombia se le ocurriría hacer eso? Nunca. Pero en Estados Unidos somos frescos. Una cosita, lo que no vi ahí es el tema de educación, capacitación. ¿Cómo combaten eso? Eso era una de las cosas que hablaba en el momento es constante. A ver, nosotros, por la misma dispersión geográfica que tenemos, entiendan que estamos en 96 países, el medio electrónico es el punto número 1 para compartir información y seguirnos formando a través del tiempo, hacia nosotros mismos y hacia nuestros clientes. En ese sentido, hemos desarrollado portales inteligentes y una cantidad de herramientas. Creemos muchísimo en el tema de autoformación. Y les voy a explicar, es muy sencillo, es como la parábola del pescador, donde yo te doy las herramientas, pero tú tienes que aprender a pescar, es lo mismo. Nosotros hacemos eso con nuestros clientes habitualmente porque, a ver, no te lo puedo hacer todo, ¿ya? No tengo la capacidad, ni nadie la tiene. Entonces, normalmente lo que hacemos es que liberamos mucha información en el sentido, pero promovemos aquella que es clave, la que mayor impacto tiene frente al riesgo que estamos enfrentando como empresa o como compañía. Por ejemplo, pasarán 2 meses en esta compañía donde a nadie le piden un reboot de la máquina. Nos pasa, no la rebotes. Pero el día en que empezamos, hey, hoy a las 8 de la noche es importante que hagas un reboot de la máquina. Ese día es porque realmente hay algo de impacto que puede comprometer a la organización. No nos lo explican mayormente, simplemente nos dicen, a ver, rebota tu máquina y nos empiezan a saturar de alguna manera hasta que lo hacemos. Nunca nos van a bloquear, solamente que la siguiente vez que se pase el límite y estemos iniciando la máquina, nos dicen, oye, nos debes algo. Y nos llaman proactivamente, nos dicen, ustedes están poniendo en riesgo a la organización. Entonces es una manera distinta de verlo en el día a día.
Esa es parte de las estrategias que utilizamos. Por supuesto, detrás de esto hay mucha gente en investigación y desarrollo que está analizando los riesgos en el día a día, pero son cosas muy diferentes porque las vemos así porque yo he tenido oportunidad de compartir algunas estrategias de educación respecto y de mantenimiento de esa educación de algunos de nuestros clientes y utilizan las estrategias tradicionales, algunas se parecen, otras no, pero acá no se trata de imponer, se trata de explicarle a la gente las razones por qué tiene que hacerlo y que en el momento en que yo te requiera hacer algo, realmente hazlo, no es porque te esté molestando, no es porque te quiera hacer la vida imposible. Es una forma mucho más eficiente, creemos, de abordar los problemas de seguridad desde la perspectiva de educación del día a día. Adelante, ¿tu nombre es? Jorge, gracias. El exploit del WannaCry fue desarrollado por el NSA. Ajá. Lo que los ubicaría ustedes en la mitad entre los estados y las empresas privadas. ¿Qué garantía tenemos el sector privado de que ustedes no tienen tratados o que sirven, no sé, digamos, con otros tratados de los ISP con los estados y este tipo de asuntos? ¿Cómo Checkpoint nos hace sentir a nosotros seguros sobre nuestro propio estado y su sistema de Hay una decisión estratégica que tomó esta compañía hace 5 años atrás. Fue salir de Estados Unidos, precisamente por las restricciones que nos estaba poniendo el gobierno de Estados Unidos de compartir los códigos fuente, con uno de sus argumentos de si tú estás acá y estás desarrollando acá, estás comprometiéndome a mí, tienes que compartirme eso. La razón por la que construimos el último headquarter en Israel fue llevarnos eso, porque no estamos dispuestos a compartir el conocimiento como compañía que tenemos detrás. Eso nos hace independientes, sí. ¿Tenemos que vivir en algún país? Sí. Israel es un país que en medio de todo pretende mantener una reputación respecto del tema de seguridad, no solamente en el espacio cibernético, sino en términos generales. Esa es la manera como lo adoptamos inicialmente. Así que no compartimos ninguno de nuestros códigos fuentes. Participamos a través de las cámaras de comercio de Israel y el país en todo el tema de desarrollo estratégico. De hecho, aquí en Colombia lo hemos venido haciendo a través del tiempo, apoyando el Comando Conjunto Cibernético, el Grupo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, etcétera, de una manera transparente, con metodología, sin comprometer información detrás de todo esto. Pero a eso es a lo que propendemos, porque a veces los estados tienden a atarlo a uno, exigiéndole cosas que nosotros no podemos cumplir, y esa no es la filosofía como compañía que tenemos, para que lo sepas. Entonces, eso nos hace independientes de alguna manera. Con los ISPs pueden hacer lo que quieran, pero no vamos a poder compartir esa… No, es compartir el espíritu, el corazón del negocio, y es algo que no vamos a compartir. Una cosa es que hagamos negocio juntos, pero otra cosa es que me coacciones a que tenga que hacer cosas que son fuera de eso. Esa es la manera como nos hemos protegido hasta ahora, y es una política de empresa. Sacamos más de 500 personas de Estados Unidos y nos las llevamos a Israel, precisamente para blindar esto de cualquier autoridad de otros países, Comunidad Europea y Estados Unidos, que nos estaban pidiendo abrir esto para exponernos.